Bueno, doctor Casal, gracias por venir. Por favor, muchísimas gracias. Ayer conocimos una resolución muy importante que tiene que ver con el caso Nisman. Que Lagomarsino haya sido partícipe necesario, no sé, me importa, pero no tanto. De la resolución a mí lo que más me importa, lo que yo más destaqué es que es un homicidio. Lo dijo el juez. Totalmente. Ese es el punto principal para la querella que yo represento. Claro. Las hijas del doctor Nisman se pusieron como querellantes, es decir, como actores, acusadores, por decirlo de alguna manera, en el proceso, para que la justicia, institución a la que su padre había dedicado toda su vida, les diera una respuesta lógica y razonable a las causas de la muerte de su padre. Y si bien esto ya había sido adelantado, primero por el fiscal de Cámara, el doctor Ricardo Sáenz, que siempre sostuvo la tesis del homicidio. Después fue ratificado por su colega, el fiscal federal Eduardo Tayano, que también se pronunció en forma terminante por la hipótesis del homicidio. Y el juez, de alguna manera, al convocar a Lagomarsino, tal cual lo hablamos la vez pasada, al convocarlo de declaración indagatoria, ya se vislumbraba que lo estaba llamando por un hecho ilícito, y este hecho ilícito era el homicidio. Ahora lo dijo con todas las letras y sin ningún eufemismo. A Nisman lo mataron. Punto. Punto. Se acabó. Y esto es importante, Eduardo, porque sin perjuicio de la valoración, de la prueba en la que funda el doctor Ercolini su resolución, no se le escapará a usted que todavía se escuchan voces que se permiten dudar de la causa de la muerte de Nisman como un homicidio. Y no es que yo no admita disensos ni discusiones, porque las celebro, porque enriquecen el criterio de cada uno. Lo que no admito, Eduardo, es que estos criterios, diferentes al mío, se basen en prueba falsa, porque esta gente menciona pruebas que no existen en el expediente. Por ejemplo, ¿qué? Vaya uno a saber cuál es la intención que tienen. Por ejemplo, habrá usted escuchado hablar varias veces que el peritaje de la Gendarmería, que es fundamental, se contradice con el peritaje que hizo antes la Junta Médica. Lo escuché muchas veces. Y esto no es así. El que dice eso no conoce el expediente, y si lo conoce, miente. O sea, lo dice malintencionadamente. O no conocen el expediente, vamos a ver. Pero si lo conoce, está mintiendo. Eso es mentira. Inicialmente se realizó un peritaje a través de los médicos forenses, que después fue completado por una junta médica de los médicos forenses, que intervinieron todos los médicos forenses. Y concluyó diciendo, no existen para este cuerpo médico forense elementos que permitan asegurar una u otra hipótesis. Eso está, me acuerdo, a foja 199 del informe de la Junta Médica. El primer peritaje fue la autopsia. Claro. Fue la autopsia. Después se llamó una junta médica, donde participaron todos los médicos forenses y dijeron, acá no hay elementos que permitan determinar. Y después vino lo de Gendarmería. Perdón. Si esto, dijeron, no hay elementos que permitan determinar si esto fue un homicidio o si fue un suicidio. Pero también hubo otro peritaje que realizaron los peritos en criminalística de la Policía Federal. Un estudio sobre las manchas hemáticas, sobre las manchas de sangre, todos vimos, ¿no es cierto?, en la mesada, etcétera, etcétera. ¿Y qué dijeron? Exactamente lo mismo. Acá no hay elementos que permitan afirmar una u otra hipótesis como causa de la muerte de Nisman. Pero fueron más allá. Dijeron, para aventar esta duda, para disipar esta duda, le recomendamos que realice un peritaje compuesto por peritos de distintas materias, porque dicen, estos hechos deben abordarse en forma interdisciplinaria. Y esto no es una novedad de estos peritos criminalística, sino que así se sostiene, sin discusión, desde el siglo pasado. Esta clase de hechos no se pueden abordar desde una única materia, debe hacerse en forma conjunta. Y así se ordenó en la causa. Por eso no existe ninguna contradicción entre el resultado del peritaje de Gendarmería, que fue multidisciplinario, y los dos peritajes anteriores obrantes en la causa. Es más, el peritaje de la Gendarmería es superador de estos dos peritajes anteriores y los complementa. Por eso no entiendo cómo hay gente que dice que los dos peritajes se contradicen y que no hay elementos para inclinarse por uno o por otro. O no conocen el expediente o mienten. Yo lo escuchaba a Lagomarsino decir, yo fui el último de la cadena. ¿Coincide con él? No, lo importante es que el doctor
Ercolini no coincide con él. Yo diría que fue el primer eslabón de la cadena, según la resolución del doctor Ercolini. Porque acá, como ya hablamos muchas veces, Eduardo, no se acreditó un homicidio solamente. Se acreditó un homicidio, ¿sí?, que se quiso disfrazar, que se quiso hacer aparecer como si fuera un suicidio. Y en la representación de este suicidio, Lago Marcino tiene un rol protagónico. Llevó el arma, del cual salió la bala que terminó en la cabeza del fiscal. Una cosa indiscutible, punto. Él debería haber estado preso desde el primer día. Desde el primer día. ¿Por qué no quedó preso ahora? Bueno, ¿Por qué seguimos con la tobillera? Porque las medidas restrictivas de la libertad tienen que ser la última instancia. Y el juez consideró suficiente para asegurar su sujeción al proceso esta clase de medida cautelar. La tobillera y la imposición de ciertas medidas restrictivas como porque al partícipe necesario le cabe la misma pena que aquel que disparó. Pero, Eduardo, el tema de la prisión o no durante el proceso, si bien tiene algún tipo de relación con el monto de la pena, no es esta la única pauta que se aplica para determinar. Y esto viene del preámbulo de la Constitución. ¿Se acuerda que recitaba también Alfonsín, nosotros, representantes del pueblo nacional argentino, con el objeto de afianzar la justicia? ¿Y qué es afianzar la justicia, Eduardo? Hacerla efectiva. Para que sea efectiva tiene que tener una investigación eficaz, que cuando llegue a un resultado, si se llega a una condena, se pueda aplicar al imputado. Entonces, esta es la regla general. La excepción es cuando se dan motivos para pensar que la justicia no va a ser eficaz, como dice el preámbulo, porque se va a entorpecer la acción de la justicia o el imputado se va a sustraer. Entre tantas cosas que escuché últimamente de Lago Marcino, primero, él decía que se había suicidado, ahora cambia y dice, bueno, lo instigaron al suicidio, siempre viene cambiando. Pero además él dice, no solamente a mí me pidió un arma, sino que se lo pidió a Benítez y no sé a qué otro custodio. ¿Eso está en el expediente? ¿Es cierto o es mentira? Mire, Eduardo, Benítez refiere que Nisman le pidió un arma, pero da dos versiones completamente diferentes. En una oportunidad dice que le pidió un perro, es decir, un arma limada, ¿sí?, con munición limada, y en otra ocasión dice que le dijo que comprara un arma a su nombre para prestársela a él. Estas son las versiones contradictorias que da en el sumario y que le da a su jefe de la custodia. Vale decir que la única persona que puede ratificar lo que dice Lago Marcino en cuanto a la búsqueda de Nisman de un arma... Es Nisman que está muerto. Es Nisman que está muerto y Benítez, que da dos versiones completamente diferentes. Y yo no coincido, como dice Lago Marcino, que él no tiene ninguna relación con Benítez. El juez los relacionó. Están procesados los dos en la misma causa y en relación al mismo hecho. Hay una relación evidente. Sí, Víctor. Sí, Eduardo. Hay algo que coincido plenamente con lo que dice el colega Casal. Y acá, en esto que tenemos acá, que son las 656 fojas... Mostralas porque es impresionante. Hay que verlo, como digo yo. Y la verdad que me tomé el trabajo de leerla, no con el detenimiento y el detalle. No con el detenimiento y detalle que seguramente lo conoce el colega Casal, pero hay algo que es fundamental acá, en esto. La persona que ideó este plan y la persona que lo tenía que llevar a cabo necesitaba tener la confianza, la llegada, franquear la seguridad. Y todo eso es lo que marca acá el doctor Ercolini en el fallo y obviamente apoyado por la gran tarea que hizo la Fiscalía del doctor Eduardo Tayán. Esto dice claramente, es muy claro en decir, tenía todos los elementos, más allá, porque habla de la seguridad del complejo donde vivía, la seguridad que aparte brindaba la Prefectura Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la seguridad que tenía las cámaras de la zona. O sea, todos los anillos de seguridad en derredor de Nisman. Y él era la única persona que podía franquear todo eso. Era la persona que conocía y podía franquear la parte informática. Era la persona que conocía y tenía la confianza, recién lo veíamos, decía, y eso habla de la confianza que tiene una cuenta compartida conmigo. Entonces tenía todos los elementos para poder llevar a cabo este plan e incluso habla que si bien no se puede probar, se nota
la mirada o la traza de servicios dentro de este esquema. Lo dice claramente y la verdad que se toma todo el tiempo y todo el detalle de todas las declaraciones. Toma cámaras de video, audios, WhatsApp, textos, comunicaciones, entradas y salidas del edificio. La verdad es una resolución que vale la pena leer y creo que va a ser difícil de dar vuelta a una situación de estas. Pero le quería preguntar Sí, claro. al colega Casal algo que sucedió hoy, que apareció el famoso diariero a quien el juez le dedica una buena parte de esta resolución y la verdad que no, Es un por lo kiosco menos, de diario que está en la puerta del edificio. sí, Sí. a unos Metros. metros Sí, sí, en del la esquina, edificio, sí. como bien dicen, en la puerta, y muy raro. Era raro, ya lo marca como algo sospechoso el juez en su resolución. Y la verdad que cuando uno lee por lo menos lo que sale en los medios o lo que se pudo ver en los medios, es bastante inconsistente y bastante ambiguo. Por eso le quería preguntar al colega qué opina de esta aparición de este plomero diariero hoy empleado público. Sí, es una situación bastante sospechosa y la investigación respecto de esta persona no está concluida, ni mucho menos. No. Es una persona que no, que tenía un kiosco de diarios, que abría de vez en cuando, que desapareció por 4 meses a partir del día de la muerte de Nisman, que no tenía un distribuidor oficial de diarios que le entregara los diarios. Dice que se los compraba a un tal Cacho y que los volvía a revender. Dice que se le borraron los suscriptores y que eso lo llevó a la ruina. Después dice que no tenía suscriptores. El kiosco de él, que es un kiosco importante, de lata, no estaba habilitado, no había ningún permiso. Mire, por eso, este es. Mire Ahí que está, exactamente. este es. todo esto se averiguó, no hay ninguna habilitación, ni siquiera en trámite, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, es raro, todo ¿no? Porque sospechoso. lo Un kiosco en abrió un lugar y después- neurálgico de la capital, Sí, ¿no? no, pero además lo abre y lo cierra después de la muerte. Sí, pero además hay otro diariero en la cuadra, que era el que sí que le vendía a todo el mundo, Claro. un diario conocido por todos, que tenía una tabla con 2 caballetes. Dicen que dijo no conocer a Nisman y después dijo hasta el piso donde vivía. Sí, pero fue tan sospechosa la declaración de este señor que el fiscal le secuestró el teléfono. Bueno, Le secuestró sabemos el que- teléfono sabemos que el en la doctor Tellano misma trabaja muy bien. audiencia y de ahí van a surgir muchas cosas, como también podrían surgir de otras medidas que se podrían ordenar respecto de este señor. Bueno, es fundamental el tema de las comunicaciones en esta resolución. También. Te diría que más de la mitad de la resolución se basa en las comunicaciones. Son 100 páginas que dedica 100, al exacto. detalle Al de de- los cruces de Pero no es de solamente el llamadas. detalle de decir Víctor lo llamó a Eduardo o lo llamó a Luis. Es qué dijo, a qué hora, cómo, coordinando horas. Realmente hay un trabajo interdisciplinario, como bien dijo O sea, hay el infinidad colega de Casal. pruebas ahí en ese mamotreto. Tiene más En de esa- 100, o tiene más de pieza- 100 no, cuerpos, mamotreto ¿no? no. Yo creo que eso es una pieza jurídica interesante, ¿no? Mire, para esta, Eduardo, para esta etapa procesal, sobra. Sobra. Y yo coincido con usted. Lo que realmente importa a esta querella es que se haya acreditado la verdad, que siempre buscamos desde el principio. Lo mataron. Lo mataron. Las chicas de Nisman ahora pueden estar tranquilas. Su padre fue un héroe de la República. Con esta resolución pueden dar vuelta una página muy dolorosa para su vida y también para la vida de la República. ¿Usted Porque en considera- esta misma Sí. resolución, Eduardo, hay 2 temas importantes. Uno, el que usted acaba de señalar con toda precisión. Esta es la verdad de lo que pasó. Pero hay otra cuestión, y el colega seguramente va a corroborar lo que yo digo. El juez dice, hubo personas con poder suficientes ligadas a los intereses del gobierno que manipularon la investigación para que no se iniciara como la pesquisa de un hecho ilícito, porque esto no venía bien por el calendario electoral. Lo dice palabras más, palabras menos. Y esto lo relaciono yo con lo que dije anteriormente, a dar vuelta a la página muy dolorosa de la vida de las chicas y de la República, porque el homicidio de Nisman afecta a las chicas. Pero mucho más grave que el homicidio de un fiscal, Eduardo, es el homicidio de un fiscal que no fue investigado por quienes tenían a su cargo hacerlo.
no solo no fue investigado, sino que fue encubierto por quienes tenían la obligación de averiguar la verdad. Y esto es gravísimo, es gravísimo, no solo para las hijas de Nisman, sino para todos nosotros. Y las barbaridades que desde el propio gobierno de Cristina se hicieron decir a algunos sobre la vida. Yo creo que lo que deben haber sufrido las nenas, las hijas de Nisman, ¿no? Porque las barbaridades que han dicho de este fiscal. Una pelea muy desigual. Las chicas, las dos menores de edad, que tenían que escuchar sin poder hacer nada, como el jefe de gabinete se refería a su padre como el corrupto más grande que había conocido en historia, que usaba los fondos públicos, Eduardo, esto dijo, para pagar sus fiestas con las mujeres. Debo señalar que se hizo una auditoría en la unidad fiscal AMIA por 3 fiscales ligados a justicia legítima y no se encontró que faltara un solo centavo. Estamos esperando que este señor, si le queda un poquito así de vergüenza, Aníbal, venga a pedir disculpas. ¿Usted cree que Aníbal Fernández va a pedir disculpas? No sé si le queda vergüenza o no. Querido Luis, ¿querías preguntar algo? Yo, siguiendo lo que hablábamos ayer, Eduardo, aquí en la mesa, si esto se tradujera en un guión para Hollywood, ¿no? Toda esta trama. O para Netflix. Para Netflix, claramente suena, cada vez tiene más aroma a una película de espionaje. No sé si usted coincide con esto del kiosco. Por ahí uno está muy influenciado por las series y las películas, pero que las hay, ¿no? Mire, el tema agentes de servicios está plagado. El mismo Moro Rodríguez, que fue la persona que los vinculó a Nisman, ¿sí?, con Lago Marcino, no es un dato menor, él dijo que era miembro de una fuerza de inteligencia. No por algo, el ingeniero Macri, cuando asumió el poder, una de las primeras medidas que tomó fue levantar el secreto que tenían todos los agentes de inteligencia para que pudieran declarar francamente sobre este hecho. Pero esta es una cuestión que se parece mucho a un rompecabezas, en donde hay que ir uniendo todas las piezas. Pero esto de ir uniendo todas las piezas fue una tarea muy difícil. ¿Por qué? Porque a estas piezas se les recortaron los bordes, se las deformaron, se las dieron vuelta para que no se las pudieran ensamblar unas con otras. ¿Y por qué digo esto? Porque una pieza fundamental era la muerte de Nisman. ¿Y cómo se deformó esta pieza? Haciéndola aparecer como un suicidio. Otra pieza fundamental para terminar de conformar este rompecabezas era la denuncia que había hecho el doctor Nisman. Y esta se lo disfrazó de un mamarracho jurídico, según se cansaron de decirlo. Sí, tal cual. Por eso a Nisman había que callarlo, por eso lo mataron. No solo había que callar a Nisman, había que callar a su denuncia, por eso se le archivó en un trámite express y por eso había que desacreditarlo como persona y como funcionario. Por eso la campaña, Eduardo, que usted recién se señalaba, se lo trató como si hubiera sido lo peor. No, lo peor de lo peor. Ahora, ya tenemos un partícipe o varios partícipes necesarios, ¿no? Ahora nos falta saber quién o quiénes lo mataron y quién fue el autor intelectual. Porque acá indudablemente tuvo que haber habido un autor intelectual. Sin duda, porque no parece lógico que Lago Marcino, ¿sí?, se pusiera de acuerdo con una única persona para asesinar a Nisman de esta manera. Obviamente no fue así, fue todo arreglado, la custodia no estaba, el día anterior se cortó la luz, no andaban las cámaras de seguridad. Esto fue una maniobra compleja. Planificada, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, y con miembros de las fuerzas de seguridad y agentes de inteligencia que son cómplices, aunque sea por negligencia. Aunque sea por negligencia, por omisión de haberle dado la seguridad que le debían haber dado. No solo porque Nisman ya desde el 2012 estaba amenazado de muerte, ¿sí?, sino porque acababa de hacer una denuncia en contra la Presidenta de la Nación y que iba a ir a ratificar ante el Congreso, a explicar las pruebas que tenía. Entonces había que reforzar, por lo menos ese fin de semana, la custodia y se hizo exactamente lo contrario. Por eso en la justicia ordinaria